Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, ya vieron el título, vamos a hablar de El Invencible Verano de Liliana, escrito por Cristina Rivera Garza. Y miren, ya intenté grabar este video varias veces y siempre me descubro diciendo cosas que quizás se puedan malinterpretar. Entonces voy a empezar por decir dos cosas. Número uno, muchos de los temas que se abordan en este libro yo no estoy tan informado al respecto. No me son ajenos porque en realidad son cosas y noticias que vemos pues al diario prácticamente estando aquí en México. Y sí, es algo que no me es ajeno, pero tampoco me he dado el tiempo para informarme al respecto para poder pues expresarme de la manera adecuada. Y número dos, la verdad es que yo no conocía a Cristina y mucho menos su trabajo. Ahora, conocer su escritura a través de este libro, que básicamente son las memorias de su hermana y la reconstrucción de su vida, buscando alguna señal de aquello que pudo haber prevenido a todos de lo que pasó, es desgarrador, no por lo explícito que pudiera llegar a ser todo esto, sino por lo real que se siente. Es un tema que seguimos viendo día con día en diferentes partes de la República Mexicana y pues obviamente no solamente en México, sino también alrededor de varios países. Entonces, ¿de qué trata el libro? Como lo mencioné, justamente la reconstrucción de la vida de Liliana Rivera Garza, quien fuera la hermana de la autora Cristina Rivera Garza. Y miren, la verdad es que me parece una excelente idea que la autora haya decidido enfocarse en su vida y en la reconstrucción de sus sueños y sus miedos, más allá del hecho mismo del feminicidio de su hermana. Sí, llega este momento fatídico en el que realmente vamos a ver a la familia recibir la noticia, a la propia autora experimentando el dolor de saber que su hermana ha muerto, pero realmente en todo el libro nos centramos en conocer quién fue Liliana Rivera Garza. Y la vamos a conocer no solamente a través de la evidencia documental que tenemos, que son notas al pie de página o en sus libretas, o cartas que la misma Liliana escribe, sino también a través de veredictos que van a desarrollar un poco del contexto de la vida de esta chica, de su hermana. Y me parece muy interesante por varias razones, pero quisiera destacar una en particular en donde vamos a ver que Liliana tiene un conflicto con el amor, con ser pareja de alguien, y todo esto derivado de la experiencia que tuvo con Ángel, quien terminará siendo su feminicida. Vamos a ver cómo es que ella de repente describe esta problemática diciendo que ser pareja de alguien es ser posesión de alguien, que de alguna manera esto limitaba su libertad. Y honestamente vamos a ver por el otro lado que hay testimonios de amigos y pretendientes en la vida de Liliana que la recuerdan con mucho cariño, que la recuerdan como una persona llena de vida y que tenía mucho por compartir, pero a la par vamos a tener este par de pretendientes que, aunque tienen buena intención al describir a Liliana, sí es cierto que de repente le dan la razón al decir que la querían tener, que querían ser parte de su vida y que querían de alguna manera, pues sí, no precisamente atraparla, no precisamente poseerla, pero vamos a ver cómo estos discursos se encuentran aún en las mejores intenciones. Y hablando de discursos, la verdad es que durante todo este libro vamos a encontrar que la autora está en la búsqueda de aquellos factores que pudieran haber dado una pista de lo que venía, de lo que iba a suceder, y lo cierto es que no lo encuentra. Pero a lo largo de todo este libro vamos a ver que la autora hace referencia a un libro que se llama Sin marcas visibles. Les voy a dejar el nombre del autor aquí, y es un libro que de hecho quiero leer, en donde justamente empezamos o entendemos estos factores de riesgo y comportamientos que pudieran despertar alertas. En retrospectiva, me parece, y espero no equivocarme en esto, pero en retrospectiva pareciera que siempre es obvio darse cuenta de aquellos factores o comportamientos que pudieron desatar la sospecha. Esto pasa en casi cualquier sentido. Cuando ves para atrás, dices, ok, esto me pudo haber dado una pista. Lo cierto es que estando en el momento, en el caso de Liliana, estando en su relación, pese a todas estas señales que incluso la gente que estuvo alrededor de ellos notaron, no fue suficiente. Y no condena en ningún momento el que nadie lo haya visto, pero sí plantea la pregunta de ¿por qué?
por qué nadie lo vio. Y justamente aborda una temática que a mí también me parece muy interesante. En el libro vamos a ver que el homicidio de Liliana se catalogó en su momento como un crimen de pasión, y vamos a ver un recorrido por las etiquetas, muy breve si ustedes quieren, pero por las etiquetas que se le dieron a los feminicidios antes de que el feminicidio como tal se catalogara como crimen, por allá del 2012. Entonces, sí, es cierto, hay mucho de esta temática de la violencia de género, habla sobre los feminicidios, y de hecho, a la par de la autora buscando respuestas y buscando reabrir el expediente de investigación de su hermana, también vamos a ver cómo es que en pleno 2020, 21, 22, 23, 24 seguimos viendo estas situaciones. Pese a que tenemos más herramientas lingüísticas, son cuestiones que no podemos identificar con mucha claridad. Claro, es una lucha que sigue adelante, es importante poder verbalizar cosas o situaciones que estén pasando, y sobre todo no cambiar de tema. La frase que les voy a compartir en este momento me parece que resume muy bien el tema principal del libro, pero también se puede aplicar a muchas realidades de México. Y dice así: con el tiempo me di por vencida. Contestaba que no tenía hermanos para no llorar, para no crear una confianza que no existía, para no dar explicaciones, para defenderme y sobre todo para defenderla. O no contestaba del todo. Cambiar de tema es un oficio que se aprende con el tiempo. Justamente, hablar de temas que duelen, hablar de temas incómodos, es muy difícil y constantemente preferimos cambiar de tema. En el caso del libro, está refiriéndose a su hermana, obviamente está refiriéndose a el dolor que siente por haber perdido a su hermana y que prefería ignorarlo y cambiar de tema antes que enfrentar pues todo lo que viene con querer obtener algo de justicia para su hermana. Y lo cierto es que, como se los comentaba, esto aplica para muchas realidades de México. Es algo que simplemente me dejó reflexionando. Fue un libro muy difícil de leer, voy a ser sincero con ustedes, fue un libro muy difícil de leer por el tema de que, como les comenté, no conocía al autor, pero también aborda un tema bastante crudo y bastante fuerte, que aún así requiere que sea tratado, pues sí, en este caso en una no ficción, pero pues también a lo largo de todas las artes si es posible, y en muchísimos más campos que seguramente estoy pasando por alto. Y la frase que les acabo de leer también refleja un poco, creo yo, y espero no estarme equivocando, del discurso feminista que tenemos hoy en día, en donde justamente ya no vamos a tener el silencio de aquellas personas que fueron violentadas, en cualquier sentido. Entonces me parece un libro necesario para desatar este tipo de reflexiones. No es fácil de leer, para nada, no es algo agradable. Es lindo darnos cuenta de cómo fue Liliana antes de que tuviera esta desgracia, pero no es sencillo asimilarlo. No es sencillo asimilarlo porque te das cuenta que si vas 34 años en el pasado, en pleno 2024, las realidades de este tipo de situaciones no han cambiado mucho, pese a las herramientas que tenemos para identificarlas. No les puedo decir una calificación para el libro, creo que no es algo que pueda hacerse con esta historia en particular, pero sí creo que es un libro necesario. Y pues nada, me gustaría saber ustedes qué opinan de una historia así, abordado de esta manera, que pareciera ser una biografía y las memorias de alguien que pues tuvo un desenlace muy triste. Y también, si ya lo leyeron, ¿qué les parece? Si ya lo leyeron o si saben más del tema, que seguramente puede pasar, por favor díganme si notaron que pase de largo de algún tema o si hay algo que pueda corregir, porque como les dije al principio, no estoy tan informado de estos temas, no me he dado el tiempo para hacerlo, pero es algo que quiero hacer junto a este propósito de empezar a leer más autores y autoras de México. Dicho eso, espero que estén muy bien, les mando un abrazo bien grandote y nos vemos pronto.